Ay, hoy me puse una blusa muy ajustada, pero bueno, ya lo resolvimos. Gracias. Un café. ¿Lista? Listo. Empezamos a grabar en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a su programa Cerebreando. El día de hoy, en el episodio número 5, abordaremos el tema de la neurociencia, la lectura y la escritura. Quédense para verlo. El día de hoy, para nuestra audiencia más joven, les traemos una cápsula de nuestra cuenta de TikTok con nuestra doctora Daniela Domínguez. Contamos con una entrevista a dos de nuestras mejores especialistas en el tema a tratar. Y para no alargarnos más, pasamos con nuestra doctora favorita, hacia nuestra cuenta neurociencia.oficial. La neurociencia es un campo de la biología que integra la psicología y las ciencias básicas. Esta estudia al cerebro, las neuronas, las extensiones periféricas. Sabemos que el cerebro está dividido en 4 partes. En la primera está la frontal, donde encontramos el movimiento, las emociones, el razonamiento, la personalidad e incluso el pensamiento. La parietal, que encontramos la percepción sensorial. La occipital, interpretación visual. Y la temporal, memoria, equilibrio y los estímulos auditivos. También es conocida como la neurobiología. Muy bien, después de ver este interesante TikTok, pasamos con nuestra última sección del programa, pero no por eso menos importante. Buenos días a todos los televidentes que hoy nos ven a través de sus pantallas. El día de hoy hablaremos sobre los procesos de lectoescritura y para eso tenemos a dos invitados, a la psicóloga Lorena López y a la pedagoga Guadalupe Martínez. Buenos días. Un tema de mucha importancia hoy en día es la neurociencia y gracias a las nuevas tecnologías en neuroimagen hemos podido comprender cómo se efectúa este proceso de lectura en el cerebro. Nuestro cerebro en un determinado tiempo está programado para que nosotros hablemos, pero para leer y escribir pues necesitamos aprenderlo. Psicóloga Lorena, ¿nos puede hablar sobre cómo se efectúa ese proceso de lectura? Lo que mencionas es muy puntual. Nacemos con un cerebro programado para hablar que en determinada edad y mediante los estímulos e interacciones del entorno se desarrolla nuestro lenguaje, pero no sucede lo mismo con la lectura. Aprender a leer y escribir consiste en desarrollar un sistema de interconexiones entre las áreas visuales del cerebro y las áreas del lenguaje. Estas interconexiones modifican tanto la estructura como el funcionamiento del cerebro, principalmente en el área temporooccipital izquierda, que de Jan denomina como la caja de letras y buzón de palabras. Algo muy importante que menciona es eso de la caja de letras. ¿Qué función tiene? Bueno, esta área está implicada en el proceso de lectura del cerebro. Dicho proceso comienza en el área occipital, que es la encargada de generar el estímulo visual. Esta información se conecta con la ya mencionada caja de letras, que es la encargada de conectar el estímulo visual con las redes del lenguaje. En esta área se almacenan las palabras, letras ya conocidas, lo que permite en un tiempo identificarlas con mayor facilidad. Siguiendo de esta área se distribuye numerosa información a distintas áreas del hemisferio izquierdo, unas por la vía ventral, que son las encargadas de generar el significado, y otras que son las encargadas de codificar los patrones de sonido y de articulación. Ok, entonces cuando un niño identifica una letra y le da un sonido es cuando se activa esta caja de letras. ¿Cómo es el proceso por el que el niño pasa cuando se involucra en la lectura de la palabra? Leer consiste en convertir los grafemas a fonemas o sonidos, en el caso de una lectura en voz alta. Por el contrario, al practicar una lectura silenciosa, estos grafemas se convierten en significados. Un modelo clásico de la lectura que propuso Uta Frith distingue 3 etapas. La primera es la logográfica, o también conocida como pictórica, que
que va de 5 a 6 años. En esta el niño aún no comprende la lógica de la escritura e intenta reconocer las palabras como si fueran objetos o rostros. Una segunda etapa, que es la fonológica, se caracteriza por la conversión de grafemas a fonemas. Aquí el niño presta atención a los componentes de la palabra escrita y aprende a convertir los grafemas en fonemas. Por último, una tercera etapa, que es la ortográfica. En esta nosotros reconocemos las palabras de una forma más rápida. A esta etapa se llega con la práctica, después de haber leído mucho y después de haber automatizado la conversión de grafemas a fonemas. Interesante. Regresando, me interesa que me hables sobre el modelo de la doble ruta. ¿Que cómo conquisto mi día? Me aseguro de comenzar con un super shampoo. Por eso, empiezo con Pantene. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene, reforzado con el poder de la ampolleta nutritiva. Su fórmula Pro Vitaminas penetra profundamente, dejando tu pelo más fuerte contra la caída. Nuevo Super Shampoo de Pantene. Es mucho más que un shampoo. El primer paso para un pelazo. He escuchado hablar sobre el modelo de doble ruta, pero ¿podría comentarnos de manera general cómo se produce? Este modelo postula 2 vías para leer o para pasar de la palabra escrita a la pronunciación, articulación y significado de la misma. La vía dorsal se utiliza más en pseudopalabras o palabras desconocidas, y por otro lado la vía ventral se activa más en palabras conocidas o frecuentes. Cuando los niños aprenden a leer, activan la vía dorsal, y con la práctica lectora se va utilizando más la vía ventral. Inmerso cuando los niños están aprendiendo a leer. Los niños que utilizan la vía dorsal se les denominan lectores iniciales porque están aprendiendo a leer y a decodificar el texto. Por otro lado, los niños que utilizan la vía ventral se les puede considerar como lectores avanzados porque decodifican con precisión, se enfocan en el vocabulario y en la comprensión del texto. ¿Qué estrategia utiliza para identificar estos dos tipos de lectores? Considero que la lectura guiada es una buena estrategia, ya que es un método de enseñanza en donde el niño lee un texto en voz alta y el maestro le va dando indicaciones en correspondencia, grafema, fonema y comprensión. De esta forma el niño adquiere una conducta lectora y estrategias para convertirse de lectores iniciales en avanzados. ¿Qué paso sigue para una adecuada lectura guiada? Antes de dar paso a la lectura guiada, es importante crear centros dentro del salón de clases para la lectura y escritura en los niños, por ejemplo, los centros de lectoescritura. He escuchado que esos centros de lectoescritura son espacios donde los niños realizan actividades sin la intervención de un docente. Sí, es así. En estos centros, los niños pueden practicar de manera independiente la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y la producción oral cuando no son parte de los grupos de lectura guiada. Posteriormente se da la serie de pasos para la lectura guiada, porque ya que se hicieron estos centros, el docente evalúa a los niños para saber las necesidades y destrezas que presentan, y una vez con los resultados crea grupos de máximo 6 integrantes. Después elige un texto para presentarlo ante los niños y hablar sobre el vocabulario, la estructura y el lenguaje que presenta. Una vez realizado esto, el docente pide que lean los niños el texto en voz alta sin que distraigan a los demás niños. Conforme se va avanzando la lectura, los niños utilizan estrategias para resolver problemas, pero con ayuda del docente. Por ejemplo, si desconocen alguna palabra, el docente interviene y les dice que primero identifiquen letras que conocen para darle significado a esta palabra. Al finalizar se discute la lectura tocando puntos de enseñanza para que los niños puedan identificar de qué se trataba el texto, y este texto se pone en los centros de lectoescritura para que otro niño pueda leerlo de manera independiente. Algunos niños necesitan un poco más de apoyo que otros, pero ¿cómo clasifica el nivel de apoyo que ellos necesitan? Dependiendo de las dificultades que presenten. Por ejemplo, los niños que necesitan poco apoyo, solo se les menciona el título y un breve resumen sobre la historia.
Luego se encuentran los niños que necesitan apoyo promedio, solo se les ayuda a identificar las ideas centrales del texto y luego buscar palabras desconocidas para ellos. Por último se encuentran los niños que necesitan mucho apoyo porque son lectores iniciales y necesitan de un refuerzo en correspondencia de lenguaje, fonética y de comprensión. Niños que necesitan mucho apoyo son los que tienen algún trastorno, por ejemplo, por decir alguno, la dislexia, que se caracteriza por una dificultad a la hora de aprender a leer. Efectivamente, y bueno, asimismo se reconoce como principal deficiencia que caracteriza a los disléxicos un déficit en el procesamiento fonológico, es decir, en la conversión del grafema a fonema. Los cerebros disléxicos presentan una menor activación cerebral en el área de la caja de letras, por tanto la alteración en la misma puede ser causa de las dificultades del aprendizaje de la lectura. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que esta plática haya sido de utilidad. El día de mañana hablaremos sobre la literatura infantil con el maestro Liseric Ballinas. Y bueno, cerebritos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Los espero en el próximo para seguir cerebreando.